Bienvenido al programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy su servidor, Pastor Carl Heimer de la Iglesia Luterana en Isleta, San Pablo. Y aquí tenemos hoy, es un placer de tener aquí Odalis Medina Sarabia. Y ella viene de Cuba. Y estoy muy feliz que ella está conmigo en este tiempo. Queremos que, antes de todo, yo creo que se siente uno bien conociendo un poquito las personas que tenemos aquí con nosotros. Díganos un poquito, Odalis, cuando usted vino de Cuba, dígame un poquito sobre lo que usted ha pasado en este país, para conocerla un poquito mejor. Okay. Sí, muchas gracias, Pastor, por su invitación. Gracias a estos estudios también por facilitarnos la posibilidad de que los televidentes conozcan, nuestros hermanos conozcan acerca de nosotros los cubanos en particular, que estamos totalmente agradecidos a la Iglesia Luterana, a la misión San Pablo, que fue quien nos acogió. Sí. Yo soy parte del grupo de cubanos que hicimos la travesía en el 2016 hacia acá, hacia los Estados Unidos, unos con un poco de más posibilidades, es decir, al llegar acá o al hacer esta travesía, otros con muchas más vicisitudes, porque bueno, hubo muchas personas que tuvieron que pasar por selvas, montañas, atravesar ríos, lagos, porque fueron muchos países. Todos veníamos desde Centroamérica, algunos venían de Guyana, de Colombia, zonas más abajo como Brasil, países más abajo como Brasil, otros de las Islas Caimán, y fueron atravesando justamente toda esta cantidad de países como Ecuador, Brasil, Colombia, otros hicieron la travesía desde Venezuela. Entonces, bueno, todos confluíamos en Panamá, que fue donde se organizó, por así decirlo, y es bueno también, es menester dar gracias a todos estos presidentes de Centroamérica que se unieron para ayudar, para contribuir en esta travesía de Panamá hacia acá, que ya para muchos fue un poco más accesible, para otros no, porque hubo otros grupos que aún así continuaron Panamá, Costa Rica, Honduras, todo México, hasta llegar a las fronteras de acá. En el caso de los grupos nuestros, en específico en los que nos movimos nosotros en mayo de 2016, sí cogimos avión desde Panamá hasta acá. Ok. Y yo sé que cuando ustedes vinieron, yo vi que parece que había cambiado mucho en lo que era el conocimiento de lo que es la fe cristiana. Y yo sé que cuando yo salí de Cuba, yo tenía 19 años. Y yo me acuerdo como Fidel en ese tiempo estaba aplastando más a lo que era la religión y le estaba diciendo, bueno, en ese tiempo que si le vamos a poner a trabajar el domingo y usted no se aparece para el trabajo porque está yendo a una misa o donde quiera que está yendo, que no es el trabajo, lo van entonces a castigar. Y yo me acuerdo que en ese tiempo estaban hablando sobre que tienen que ir a cortar caña y entonces se estaban diciendo como es una forma de broma o algo así, que podían entonces estar feliz porque estaban tomando sopa de gallo, es decir, que era lo que era el azúcar de la caña, ¿no? Pero se ve que estaba como luchando contra la religión porque Fidel quería indicar que era el Dios, vaya, que tú le puedes, yo me acuerdo que le estaba diciendo, bueno, pídeme a Dios, habla a Dios a ver si Él te puede dar lo que necesita. Entonces,
ellos estaban haciendo sus oraciones, lo que sea, y luego entonces él le dijo, ahora pídamelo a mí. Es decir, que el caso es que estaba diciendo que no, no estaba ahora como pensando que ellos estaban ahora no teniendo un Dios que puede resolver sus problemas, etc. Bueno, las conexiones de nosotros que somos creyentes, y algunas veces cuando estamos hablando de pedir a Dios, como en la iglesia de nosotros estamos ayudando con comida, varias cosas, es Dios como está trabajando. Y si hay posibilidades, siempre cuando uno le está hablando a Dios, está utilizándonos a nosotros como personas que somos responsables de lo que es lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Y estamos mirando aquí en los Estados Unidos, en nuestra iglesia, como nosotros somos responsables para ayudar a las personas que tienen necesidades, y eso existe. Pero en Cuba ya no hay conexiones, ya no había relaciones con otros lugares, etcétera, etcétera. Pero Dios trabaja de milagros, sí, pero la realidad como Dios trabaja es ahora notable en lo que se está mirando en nuestra religión, nuestra fe, que nosotros tenemos, que debemos ayudar unos a los otros, etcétera. Pero el caso de Cuba, entonces, se ha formado entonces diferentes pensamientos. Cuando yo vine, bueno, cuando ustedes vinieron, yo vi que habían gente que traían su diosecito. ¿Qué es lo que era eso? Explícame un poco, Sí. ¿cómo ocurrió eso? Bueno, usted me ha hablado de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, yo puedo, comenzando por donde usted inició, yo soy un testimonio viviente, por así decirlo, de todo el proceso revolucionario. Sí. Porque yo tengo 57 años de edad, recién los cumplí acá, pero viví en Cuba 54 años. Okay. Entonces, lo que usted dijo es cierto. Nosotros, usted salió de Cuba con 16, 17 años. Sí, 19. 19. En aquel entonces ya la religión se estaba comenzando a prohibir. Quizás muchos hermanos que hoy nos estén mirando no entiendan muchas cosas que vamos a explicar, porque es cierto que hay que vivirlo para poderlo entender. Como mismo nos ocurre a nosotros que una vez que salimos de Cuba, vemos que el mundo funciona de otra manera, vemos que el mundo existe de otra manera y nos parece algo increíble, porque concebíamos el mundo única y exclusivamente como se veía en Cuba, por la falta precisamente de comunicación. Mire, a los 8 años de edad yo tomé la primera comunión. A los 10 años de edad yo fui seleccionada la mejor alumna en aquel entonces se llamaba en la provincia de La Habana, del regional Camilo Cienfuegos. Y para que los televidentes tengan una idea, los hermanos tengan una idea, yo no pude cumplir con el compromiso, el regalo que me hicieron a los 10 años de edad, que era viajar a la Unión Soviética, porque yo había tomado la primera comunión. Eso fue algo que me sucedió en lo personal a mí. Mis padres entonces tuvieron que tomar la decisión de que yo no visitara más la iglesia católica, que era donde iba en aquel entonces, porque sencillamente contrarrestaba con las órdenes del gobierno, con los principios del gobierno, con las cosas que se indicaban. Entonces, como que todo era del gobierno, porque la propiedad privada se fue eliminando y lo que quedó fue entonces todo en manos del poder del gobierno de Fidel Castro. ¿Qué ocurrió entonces? Que mi vida iba a estar vetada. Así le pasó a todos los jóvenes de niños de mi edad. Entonces, hubo que dejar de asistir a las iglesias. ¿Qué religión fue la que proliferó? Básicamente, el oscurantismo, las religiones africanas. ¿Por qué? Porque esa religión siempre fue de los más pobres, de los más humildes, de quizás los más necesitados, de la raza negra, básicamente. Entonces, esa fue la religión que proliferó en Cuba. Por eso es que, a mi modo de ver, en Cuba hay muchas personas que creen en ese tipo de religión
africana, en las deidades, esta del diablito, que a mí se me asemeja mucho, no quiero faltarle respeto a nadie, que no me malinterpreten, pero por ejemplo, todo lo que pasó ahora en estos días, el día de Acción de Gracias. No, anterior, que la gente se disfrazaba. A Halloween. Halloween. A Halloween. Yo veía algo parecido así, los calderos, los colores, el diablo siempre dando vueltas, ¿me entiendes? Entonces, eso ocurrió en Cuba ocurrió en Cuba hasta los años 90, 90 y tanto, que el 89, para ser más exacta, que el Papa visita Cuba. Entonces, cuando el Papa visita Cuba, es que se da el día de Navidad, que se da el 25 de diciembre como día feriado, y a partir de ahí, entonces, hay cierta apertura hacia las iglesias. ¿Me comprende? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas somos creyentes, digamos, de diferentes formas, pero no con el templo presente, no con el pastor presente, no con el padre presente. ¿Me comprende? Sí, sí, entonces, hay esa, en mi generación, ya las generaciones que van naciendo en los 90, en los 2000, van viendo otra cosa, pero nunca con apertura, como lo vi después en Ecuador o como lo he visto aquí. Entonces, muchas personas tienen su deidad, su santo, ya sea San Lázaro, ya sea la Virgen de Regla, ya sea el propio Jesucristo. Pero bueno, sí hay esa creencia, porque es que, mire, pastor, yo pienso que al final el ser humano necesita creer. El ser humano necesita poner su paz espiritual en manos de alguien, ya sea del Señor Jesucristo, ya sea de la Virgen de Regla, ya sea de la Caridad del Cobre, que muchos cubanos sienten deidad y votación por ella, como veo que para acá, para México, es la Lupe, ¿no? La Guadalupe. La Guadalupe, ¿no? Sí. Es así. Sí. Entonces, yo en mi persona sí considero que he sufrido una transformación y eso se lo agradezco a usted en lo particular y a la iglesia San Pablo que nos acogió, porque yo también llegué muy confundida, producto de la misma formación que tuve. Entonces, acá he comenzado a estudiar la Biblia con ustedes, he comenzado a ver cosas diferentes. Ahora, yo lo que sí pienso en mi caso personal, que yo siempre he ayudado, yo siempre he colaborado, yo siempre he contribuido. Bueno, quizás Dios ha estado cerca de mí todo este tiempo, amparándome, guiándome, y yo en sí no ponía en su nombre, porque no es la formación que yo he tenido. Sí, y eso es lo que queremos hablar un poquito sobre hoy, que es la forma que Dios nos está dando a nosotros el conocimiento de todo lo que tenemos, le pertenece a Dios, y ahora lo que estamos como utilizando lo que Dios nos ha dado. Y ya llegaste al punto muy lindo que nosotros vemos las necesidades de entender lo que tenemos que entender primero, que Dios es el que nos hizo. Y quiero usar un ejemplo porque ya tú sabes, al principio la Biblia dice que nos creó, al principio, Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo sé que podemos hablar sobre esas cosas ampliamente, pero lo que me gustaría ahorita es ser una persona que trata de adaptar lo que dice la palabra de Dios aquí. El principio creó Dios los cielos y la tierra, y llegar al punto de entender que ustedes fueron creados por Dios. Y utilizando entonces los ojos, o mejor, el ojo. El ojo. Y yo quiero que ustedes vean que algo tan lindo como el ojo es algo muy especial. Pero vamos ahora a ir a un video musical y vamos a regresar a hablar sobre ese tema. Si ahora regresamos al punto que estamos ahora notando, las necesidades para que usted vea a Dios trabajando
en sus vidas. Y aquí tenemos una lectura que quiero que usted vea. Hay un libro que estoy leyendo que se llama el Más que puede ver del ojo. Y la realidad fue escrito por un doctor que se llama Richard A. Swanson. Él escribió sobre, él tiene muchas ideas sobre el cuerpo y detalles que le va a asesorar a ustedes y le va a ayudar a entender la maravillosa forma que Dios le ha hecho a ustedes. Y deben de ver que en realidad no pueden negar que hay un Dios. Y ahora le voy a pedir a Odalis que nos lea un poquito, no mucho a un tiempo, pero vamos a leer un poquito más después para que empiece a captar entonces lo que es la maravillosa forma que Dios te ha hecho a ustedes. Ahora, Odalis, lea algo sobre la explicación del ojo. Mire, pastor, sí, gracias a esta lectura, ¿no?, acerca de los ojos, entonces yo puedo leer, Sí. transmitir, ¿no? Dice, los ojos son una ventana al alma y una ventana muy elegante a eso. Al mirarnos a los ojos, otras personas pueden discernir mucho sobre nosotros. Aquí hay más cosas involucradas que conos, varillas y fotones. Recuerda los ojos brillantes y alegres con los que tu hijo mira cuando le traigas un juguete nuevo. Cierto escritor dice, luego deja que el físico te diga que en realidad nada emerge de estos ojos. En realidad solo su función objetivamente detectable es continuamente ser golpeada por y recibir luz. La vida es más que física, todos lo sabemos y Dios lo sabe. Sí, y eso es algo que ustedes deben de entender, que es muy importante, que hay muchos detalles en cómo Dios nos ha hecho. Y la realidad es que uno no puede pensar que uno lo hizo. Y uno no puede negar que en realidad hay una forma que debemos de pensar que Dios, Él es el que nos hizo. No hay otra forma de entender lo que acabamos de escuchar en este lugar. Y cuando hablamos sobre los ojos, el enfoque de nuestros ojos muchas veces es por fuera. Y debemos entender que hay una forma de cambiar el pensamiento de nosotros. Por ejemplo, siempre en el carácter de lo que tenemos en nuestra cultura es pensar lo de afuera es lo más importante, y cuando vamos a casarnos miramos lo de afuera y pensamos que eso es lo que es más importante. Pero los ojos deben de enseñarle a ustedes entonces a discernir que hay algo mucho más profundo que se está entendiendo de lo que uno ve, y que en realidad sí debemos de entender que lo que vemos por fuera es porque Dios nos los ha dado la oportunidad y los detalles para poder hacerlo. Qué lindo es un Dios que nos formó. Cuando escuchamos lo que estamos escuchando en la palabra de Dios, debemos de entender aquí que la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que te creó a ti y a mí. Y cada uno de nosotros somos un regalo, es algo que Dios nos ha dado con un propósito. Dígame las cosas que ustedes tienen que no tienen propósito. Quizás uno puede pensar que el colón, pero la realidad es que todo eso tiene su uso, y Dios lo ha utilizado para poder entonces tener un cuerpo tan maravilloso que Dios ha hecho en todos ustedes y en todo su servidor. Y yo creo que nosotros debemos entender entonces que la Biblia nos habla, y si puede ahora Odalis leer entonces algunos de lo que tenemos lecturas
aquí Isaías 43, y ahí lo lea. Yo lo escribí ahí. Sí. Pero ahora, esto es lo que dice el Señor. Aquel que te creó, o Jacob, el que te formó, o Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío. Sí, ok. Eso es lo lindo de lo que nosotros debemos entender, que cuando estamos pensando en utilizar lo que Dios nos ha dado, debemos entender que todo es de Dios y que ahora nosotros vamos a pensar en ser buen mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y muchos de nosotros no entendemos aquí también que estamos hablando de que somos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos es de estar unidos en Cristo, que con el amor de Cristo que estamos ahora mirando en nuestro tema de este día, debemos de entender entonces el amor de Dios que Dios tiene para todos nosotros. Y Romanos 8:35 nos recuerda que nada ni nadie nos puede separar de las cosas que nos tenemos como muerte o cualquier otra forma de dificultades que nosotros tenemos en nuestra vida, que nada nos puede separar de ese amor que está siempre funcionando para todos nosotros y que en realidad quiere que ustedes entiendan eso primero, que la frustración de nosotros muchas veces es que no entendemos y que queremos buscar otra forma de agradar a Dios para que Él nos salve. Empiezan entonces uno a decir, bueno, para agradar a Dios tengo que hacer algo, tengo que tener algunas indulgencias o tener algunas ideas de algunas velitas para que Dios nos lleve al cielo, pero la redención de nuestro Dios es porque Él lo hizo. Y el punto de todas esas cosas es ver el trabajo de Dios que ha hecho, que Él dio su vida en la cruz por todos ustedes y que en realidad eso es lo principal que nosotros vemos, que Él comenzó en Adán y Eva. El pecado fue porque ellos pecaron y ahí entró el pecado en este mundo para todos nosotros. Pero en la promesa que nos hizo Dios en ese momento era de un Salvador. Ya se sabe que de ese tiempo adelante el que va a resolver nuestra vida también no es uno, pero es Dios. Por eso que entonces nosotros vemos que en la cruz entonces Él dio su vida en la cruz por ti y por mí. Y no estamos ahora hablando de que Dios está ahora dejando que no te ama y te va a abandonar. El ejemplo lo está haciendo Dios. Y Él quiere enseñarnos a todos nosotros que debemos de estar en ese punto, de estar en el agradecimiento y el utilizar el propósito debemos de tener entonces en que Dios está entonces viviendo en una forma de que ustedes deben de entender la libertad que ustedes tienen en Cristo Jesús. Que ahora debemos de estar no diciendo, bueno, cuando estoy ahora viviendo en esta vida, voy a hacerlo por miedo que Él nos va a hacer daño o algo así, o que no vamos a dar suficiente a la iglesia o cualquier otra idea que tenemos en mente de poder entonces tener el sentido de poder agradar a Dios. Dios no necesita eso. Lo hacemos, pero no por fuerza, no por ser forzado, por ser entonces agradecido de lo que Dios nos ha dado. Usted usa sus ojos ahorita, ¿no? Está haciendo entonces lo que Dios quiere que usted use sus ojos para el bien de lo que Dios tiene para ustedes. Y ya sabemos entonces, Odalis, que hay muchas formas de tratar de agradar a Dios, pero lo que queremos ver, lo que usted estaba diciendo ahorita sobre
el deseo de ayudar a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Y lo hace porque está forzada? No, no. No, al contrario. Yo por lo menos en lo particular siento un placer muy grande de poder ayudar a otros tal y como a mí me han ayudado. Entonces, Sí. porque como usted inicialmente conversamos de la travesía que nosotros hicimos hacia acá, Dios nos estuvo apoyando todo el tiempo, nos estuvo acompañando. Fueron muchas las vicisitudes que tuvimos que pasar, que pasaron otros, y sin embargo llegamos acá y nos encontramos este gran apoyo que nos ha dado la iglesia luterana, y bueno, muchas otras iglesias también apoyaron a otros cubanos en esta travesía. Yo, pastor, hago las cosas con mucha voluntad. No considero todo lo que estamos haciendo en la iglesia, en primer lugar, es motivada, apoyado por la voluntad que nos nace, por el deseo que tenemos de apoyar, de contribuir. Yo casualmente, bueno, los estudios siempre que realicé están relacionados con la comunidad, porque hice mi maestría en trabajo comunitario y entonces me nace ayudar mucho a la comunidad. Pero bueno, en la iglesia en particular veo la necesidad que hay de que las personas ayudemos, porque en la iglesia nuestra se ayuda mucho a las personas, sobre todo de acá de la frontera, muy cercano de Juárez. Es muy bueno ver cómo los sábados se reúnen allí 500, 600 personas, no sé, a veces pierdo la cifra de número para recibir esa ayuda familiar, contribución también de parte del colectivo, ¿no? Que ayudan a nuestra iglesia, muchas personas que llevan donaciones. Entonces, yo pienso que nosotros hacemos las cosas por pura voluntad, quizás no con la perfección que deseáramos. Sí, sí. Pero y que otras personas a veces critican porque quieren las cosas así, porque el ser humano es inconforme, ¿no? Somos muy inconformes. Pero sí pienso que ante todo tenemos la voluntad y el deseo de que las cosas nos salgan bien y de que nuestra iglesia cada día avance más y que cada día pueda contribuir mucho más y que cada día lo apoyemos mucho más a usted, que tanto deseo tiene, que tanta voluntad ha tenido a lo largo de todos estos años que lleva dentro de su ejercicio. Sí, tenemos como 35 años ahí, y yo creo que lo que quiero pensar ahorita es que en realidad esas habilidades que Dios nos ha dado, debemos de entender que no somos perfectos también en utilizarla, pero debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para poder entonces que nuestro fruto sea un tipo de fruto de dar sin mirar a quién. Es un tipo de pensar diferente, es con una libertad de no tener miedo de estamos haciéndolo porque tenemos que agradar a Dios. No, Dios ya está muy feliz con todos nosotros, y se ve que hay personas que se han usado como Pedro, por ejemplo, que lo negó 3 veces, pero él lo usó a él, a Pablo, que también sujetó lo que era, aquí le dicen las chamarras, el saco, ¿no? De la persona que mató a Esteban. De todas formas, Pablo fue usado, y él está siempre diciendo que él está, por la gracia de Dios, está entonces sirviendo. Y el punto de estar ahora en unas condiciones de estar pensando de no hacer las cosas porque uno le está diciendo que la ley dice esto y esto. No, ahora Dios está diciendo otra cosa. Un ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, si uno lo hace nada más que diciendo, bueno, no cometer adulterio y estar siempre con las leyes que no debe de hacer esas cosas, etcétera, etcétera. En vez de pensarlo así, debe de tener entonces la libertad de estar unido en el amor con su esposo o su esposa, y entonces vivir de una forma
de cariño y buscar la forma de ayudarla, estar llevándola a pasear, donde quiera, pero el énfasis no es miedo. Claro. No tener miedo de que vamos a hacer algo malo. La realidad, eso yo creo que va a pasar muchas veces porque somos humanos. Claro. Pero el deseo es que ahora vamos a ver cómo vamos a nutrirnos con el Espíritu de Dios, que estamos con un Dios que nos ama. Si usted tiene un chavalito, una persona, como dicen aquí chavalitos, una persona, un niño, que siempre tiene miedo que su mamá y su papá no lo quieren y se pone necio muchas veces y hay muchos que están viviendo esa vida de tratar de agradar de esa forma a unos a los otros o a Dios, etc. Dios ya quiere que uno esté en una condición de tener la libertad de vivir la vida que Dios le ha dado para vivir. Y hay que entender que el Dios que nosotros tenemos no está en esa condición de forzarnos, está dándonos la oportunidad de utilizar los ojos que tenemos para lo que Dios lo formó para hacer. Y las complicaciones de nosotros debemos de entender de que podemos entonces tener una vida de ser un cristiano, que nuestra vida no es de amar. Y es una vida entonces de hacerle daño a la persona que le está haciendo a uno. Y le está poniendo entonces el énfasis en mirar a las personas que nos han hecho algo como lo principal de nuestra vida. Y así vive siempre enojado con lo que es la persona que nos ha hecho daño. Claro. Vamos ahora a escuchar y ver un video musical y vamos a seguir adelante. Regresamos ahora al programa, ahora que tenemos es Unidos en el Amor de Cristo. Y vamos a comenzar ahora siguiendo el tema de lo que Dios está diciéndonos a todos nosotros, que Él nos hizo, nos formó, y cada uno de nosotros debemos de ver el ejemplo en algo sencillo, por pensar que nada más que nosotros lo usamos todo el día o tiempo, pero la realidad no realizamos lo maravilloso que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Está bien hablando sobre Dios creó el mundo, pero ahora le vamos a hablar sobre cómo Dios te creó a ti y a mí. Y ahora le voy a pedir a Odalis que nos lea un poquito más sobre lo que el doctor ahora, que es un doctor muy lindo, que ha escrito un libro sobre lo que hace el ojo. Son 5 los sentidos básicos, Sí. ¿no?, que tiene el hombre, pero muy pocas veces nos hemos puesto a reflexionar acerca del ojo y las bondades que tiene. Y cuando usted me entregó este documento con el artículo, yo me llamaba la atención y reflexionaba, y ahora quiero compartirlo con los hermanos televidentes. Por ejemplo, dice: otros hechos quizás menos impresionantes, pero interesantes sobre el ojo. El ojo humano puede distinguir millones de tonos de colores. En una noche oscura y clara podemos ver una pequeña llama de vela a 30 millas de distancia. Las lágrimas son saladas porque se derivan del agua salada en el sistema circulatorio. Las lágrimas son estériles porque contienen enzimas que destruyen las bacterias. En promedio, parpadeamos automáticamente cada 2 a 10 segundos. En una vida parpadeamos más de 400 millones de veces. Eso es sin contar, disculpen, las veces que nos fotografiamos, que ahora en estos tiempos nos fotografiamos muchísimo. Gracias a la invención de... Usted lo hace mucho. Sí, a mí me gusta, sí. Eso sí. La córnea tiene una sensibilidad extraordinaria al tacto, y el anestesiólogo prueba este reflejo corneal
para evaluar la profundidad de la anestesia antes de la cirugía general. Por último, pastor, quiero acotarle aquí un pedacito que dice: todos nacemos con la misma óptica, pero eso no significa que todos podamos ver. Los ojos espirituales son un equipo completamente diferente. Cuando Jesús vino y caminó entre nosotros, algunos lo vieron y otros no. Todos tenían los mismos ojos, pero algunos eran espiritualmente ciegos, siempre viendo, pero nunca percibiendo. Llegará un día en que todo estará claro, porque en ese momento todos los ojos lo verán. Por mi experiencia personal, permítanme asegurarle que si tenemos ojos dispuestos a ver, Dios no esconderá su gloria de nosotros. Qué lindo, entonces, de lo que Dios está haciendo. Y lo que es lindo, el doctor, yo lo conozco, bueno, yo lo he visto y fui a verlo cuando estaba en Roswell. Se llama Richard A. Swanson, el doctor, que él lo que hace ahora es ir a diferentes lugares y le está hablando de diferentes iglesias, etc. Buen doctor, nunca tuvo problemas pero ahora sí está usando su talento para que ustedes vean lo que es la realidad que Dios ha hecho en todos nosotros. Y yo creo que para pensar esto, en que nosotros ahora debemos, yo creo que usted debe de usar sus ojos en esto. Gálatas 5:22, ahí 5:22, para que usted vea el propósito que Dios quiere darle la libertad a ustedes a pensar y ver diferente, porque eso es lo que queremos que cambiar, usar sus ojos para ver que ahora la vida va a ser diferente. Y ahora, ¿qué es lo que dice? Sí, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros somos personas que sabemos que ahora está hablando y danos ahora la libertad, porque el fruto del Espíritu, ya dijo que no hay ley, es decir, que ahora no le estamos diciendo que lo que está haciendo es porque vamos a forzarlo. Y Dios no lo está forzando a ustedes. Él está dando ahora una libertad de utilizar entonces el ojo va a utilizarse y va a producir entonces lo que Dios quiera, porque el Espíritu Santo es el que produce. No piensa que es normal que lo que nosotros le estamos hablando ahorita. La Biblia le está diciendo algo diferente de lo que el mundo le está diciendo. El mundo le está diciendo muchas cosas y eso es la lástima que uno ve, que tenemos nuestros hijos siempre están mirando el televisor y viendo cosas en realidad que no le pertenecen y no deben. Y ustedes como padres deben de cuidarlo y darle ahora mucho más ejemplo para que ellos vean entonces la realidad. Y esas cosas, ustedes son los responsables de lo que le van a enseñar, lo que es el amor de Dios. Y usted entonces debe de entender que el ojo de nosotros nos habla y nos dice que hay algo muy especial en lo que Dios ha hecho con eso. Imposible para que alguien lo haga científicamente o cualquier otra forma. Y Dios le está diciendo, Dios te hizo a todos ustedes y te ha dado entonces el Espíritu Santo para que sus ojos, su vida, todos entonces noten entonces la maravillosa forma en que Dios te ha formado a ustedes. El amor de Dios viene de Dios, no de Hollywood, otros lados que uno piensa que le está dando muchos ejemplos de lo que es el amor, pero eso no es
lo que deben de mirar con sus ojos y vivir en sus vidas. Si van a mirar lo que usamos ahorita, el ejemplo de sus matrimonios, el matrimonio no es el no, es el sí. ¿Cómo vamos entonces a notar la persona especialmente que Dios le ha dado a uno para amar en la forma que Dios nos está enseñando? Ese amor viene de Dios y no viene de una forma de miedo, porque si usted le pone mucha atención y entiende entonces de ese amor que deben enseñarle. Y la realidad es, la vida cristiana es una forma de crecimiento. Ustedes fueron bautizados. Muchos lo hacen entonces, por la costumbre. Y empiezan a tener sus fiestas y todo eso. Y después de eso, olvídese, nada. Pero Dios quiere que ustedes vayan diciendo, yo nací de nuevo, ahora estoy naciendo de nuevo, porque Dios le está diciendo que eso es lo que estamos mirando en la Biblia, que nos está diciendo, vaya y bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es una nueva creación que somos. Y ese ahora es una cosa muy importante, que la creación que tenemos en Cristo Jesús es una creación que viene de Dios y que en realidad Él es el que nos está formando en ese sentido en el bautismo. Pero vamos a seguir creciendo. Y hay muchos que están ahora poniéndole mucho énfasis en cuándo, dónde, qué clase, todas esas cosas. Déjame ponerle este énfasis. Dios es el que está formándonos cuando le está diciendo que debemos de bautizarnos. Él es el que comienza. Nicodemos estaba diciendo, bueno, voy a nacer de nuevo en lo que es el cuerpo, el matriz o lo que sea. No, Dios le está diciendo que debemos de nacer de agua y del Espíritu. Y Dios es el que está formándonos en nuestra vida. Y ahora vamos a utilizar lo que Dios nos ha hecho y vamos a estar creciendo. Debemos enseñarle a orar a sus hijos. Debemos de darle entonces el crecimiento, que vayan a una iglesia donde ustedes ven ahí donde está la palabra de Dios y puede ayudarlo a ellos crecer en la fe. Y ese tipo de pensamiento debemos de estar ahora pensando. Cuando antes de dormir por la noche, léale algo sobre la Biblia, algo para que le vaya a ellos llevando entonces el punto del crecimiento espiritual. Porque la realidad es que Dios te ha dado a ustedes la vida suya, las personas que están alrededor de ustedes, y todos somos mayordomos de todo lo que nos ha dado. Es para que se use de una forma de que Dios le está dando a ustedes, cada uno, de lo que Dios quiere que ustedes deciden. Y entendiendo que la Biblia le va a ayudar. Ponga la necesidad de crecer en la fe, y con esa forma podemos crecer. Y ahora tenemos muy poco tiempo ahora para acabar, pero Odalis, ¿cómo debemos de entender lo que hemos aprendido en nuestro mensaje de este día? ¿En qué forma debemos de captivar todas esas cosas? Bueno, pastor, para mí la principal idea que hemos conversado hoy es acerca de tener mucha fe en Cristo Jesús, tener mucha fe, poner nuestra mayor espiritualidad, nuestro mayor deseo de aplicar cada día estas cosas que nos hacen falta, pensando en Cristo Jesús, pensando en sus bondades, pensando en la forma que creó el mundo. Y usted hablaba y yo escuchaba y reflexionaba acerca de por qué las familias debemos unirnos, por qué el matrimonio debe unirse, por qué debemos educar a nuestros hijos en estas ideas, porque hay demasiada contaminación en el mundo, con tanto armamentismo, con tantos problemas. A los niños, la internet es muy buena para muchas cosas, y sin embargo muchas veces no se sabe utilizar adecuadamente, porque dejamos que nuestros hijos, que son el futuro,
que son el relevo nuestro, escojan el camino este del videojuego que más satura la mente, que más trastornos traen. Entonces, a través de su palabra, lo que a mí me ha llegado y lo que me llega día a día, porque yo me considero un vivo ejemplo de transformación a partir de que, como ya dijimos al inicio de este espacio, no tuvimos la suerte de crearnos en la palabra de Dios, de criarnos, de desarrollarnos, porque el gobierno lo prohibió así. Y entonces hemos visto cambios en nuestras personas, y cuando uno cree en Dios, cuando uno tiene esta fe, cuando uno estudia la Biblia, cuando uno se acerca a hermanos que tienen estos mismos pensamientos, uno se da cuenta que la paz espiritual de uno va cambiando, que todo en el ser humano se va transformando, que se va volviendo mejor persona. Ok, gracias, Odalis. Vamos ahora en estos tiempos estar mirando a la forma que debemos de entender estas cosas, que Dios es el que nos hizo y que en realidad todo lo que tenemos le pertenece a Dios y somos mayordomos de todo lo que nos ha dado. Y en la realidad debemos de fijar nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor de nuestra fe, y es el que comenzó tantas cosas que está alrededor de nosotros en nuestra vida, y debemos de ponerle mucha atención. Sí, estamos unidos en Cristo cuando se está en ese amor que viene de Él, y Él es el que nos va a dar ahora la oportunidad de tener ahora el uso de lo que Dios nos ha dado. Y la realidad, nosotros estamos diciendo, siguen escuchando y viendo los programas de aquí, del Canal 38, y siguen adelante mirando los programas que siempre le dan a ustedes ese sentido, que Dios es el que nos hizo, nos formó, y Él está hablando de ustedes para que se use para su honra y gloria. Que Dios le bendiga y buenas tardes.